Traigo este tema, traigo, traigo este tema que he titulado Hasta que te caiga el 20. Hasta que te caiga el 20. ¿Dónde están los mexicanos de la casa? Los mexicanos, ¿no se sintió eso? ¿Qué pasó? ¿Dónde están los mexicanos de la casa? Ok. Esta es una expresión que, a decir verdad, yo la vine como medio a conocer y a manejar hace solo unos cuantos añitos. No era propio de, digamos, mi cultura dominicana, o por lo menos en la época que yo estuve allí. Es una expresión que tiene un origen mexicano. En los tiempos en que habían teléfonos de esos públicos, como el que aparece en pantalla, el joven que no sepa lo que es ese artefacto, lo puede googlear después, ¿no? Eso era un teléfono público, que dicho sea de paso, ese es uno moderno porque es de botones. Había uno que era de disco, ¿no? ¿Cuántos recuerdan lo de disco? Todo el que levantó la mano necesita hacerse una colonoscopía. Pero, sí, y Walter tiene una buena referencia. En épocas de teléfonos públicos, ¿no? Los teléfonos públicos en México cogían una moneda de 20, ¿no? Entonces, el que iba a usar el teléfono depositaba la moneda y veía cómo la moneda, no sé si ustedes recuerdan, caía, clac, y entonces te daba el tono para marcar y hacer la llamada. Y es una expresión muy, muy buena realmente, que se aplica para cuando uno está en el proceso de recibir como la información. Es como a veces decimos, ¿no? Y de repente me cayó el 20. No, déjalo tranquilo, que hasta que no le caiga el 20, o sea, no va a cambiar. Que tiene que ver, ¿no? con ese momento en que uno tiene un entendimiento aterrizado. Digan conmigo, entendimiento aterrizado. Donde uno de repente recibe una revelación de lo que tenemos de por medio. No es lo mismo, hermanos, conocimiento que entendimiento. Y no me voy a enredar con semánticas, ¿no? Pero solo para decir, ¿cuántas veces nosotros no tenemos casos donde decimos precisamente eso, sea con la expresión hasta que no le caiga el 20, no, digamos, una persona está comiendo de una manera indebida, está, no, o sea, perjudicando su salud y ha hecho esfuerzos por hacer dieta y qué sé yo qué, y hacer ejercicio, y entonces, pero se vuelve y se cae y vuelve a sus viejas andanzas de comer de manera desmedida, y la misma persona o el que está a su alrededor dice, es que no me ha caído el 20. ¿Cuántos están conmigo? ¿No? Es ese momento como donde uno como que lo aterriza. Dios mío, es que no, es que yo necesito recuperar mi salud. Es que yo necesito tomar carta en el asunto. No puedo seguir viviendo en la manera en que he estado viviendo. ¿Están conmigo? Es como cuando uno está con una relación de pareja, ¿no? Y hay un problema, y hay una conducta, un hábito, algo de uno o los dos de la pareja que está dañando la relación marital. Y ellos quizás en su momento podrían decir, o el que está de fuera sobre todo podría decir, hasta que no le caiga el 20. Hasta que no aterrice que él o ella está contribuyendo al malestar que hay en la relación, no van a haber cambios. ¿Están conmigo, mis amados? Entonces, déjenme sumar el pensamiento mayor con esto de que nos caiga el 20, hermanos. Necesitamos nosotros tener una revelación aterrizada de lo que Dios está hablando y espera de nosotros. Muchos vivimos, hermanos, sin que nos caiga el 20. Muchos vivimos con respecto a diferentes cosas. Nos pudo haber caído el 20 con respecto a este tema, a este otro tema, pero de repente tenemos un inventario de 15 cosas que las estamos haciendo mal por falta de entendimiento. Porque no hemos logrado entender que Dios exige, espera, quiere tal cosa de mi vida.
Necesitamos entendimiento, que es un resultado de la revelación. Revelación, ¿no? O digamos como el libro que tenemos al final de nuestras Biblias, Apocalipsis, ¿no? Que significa revelación, significa rodar el velo, rodar la cortina. Algo que estaba detrás, escondido a la vista, escondido, no visible. De repente, cuando se rueda y se corre la cortina, hay una revelación. O sea, solo me podía imaginar, pero es que ahora estoy viendo real y efectivamente lo que había detrás de la cortina. ¿Cuántos temas no tenemos en nuestro diario vivir? ¿La puedes dejar ahí mismo? Sí, no hay problema. Gracias, Fede. ¿Cuántas veces nosotros no tenemos una falta de revelación para entender que el Señor quiere, ¿no?, traer a nuestras vidas? ¿Cuánto necesitamos revelación? Es como cuando decimos en inglés la expresión de I didn't know any better, ¿no? Es una expresión muy común, que es una expresión que revela entendimiento. O sea, que en un momento de mi vida lo hacía de una manera, o lo entendía de una manera, hasta que por fin tuve un entendimiento más afinado. Y uno dice, con respecto a mi manera de pensar, de actuar del pasado, es que realmente yo estaba ciego. O sea, no estaba al tanto de lo que yo necesitaba conocer. Cuando Cristo, mis amados, llega a nuestras vidas, Él viene arrojando luz. Cuando nosotros abordamos su palabra real y efectivamente, como ella misma dice, se convierte en lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestros caminos, y realmente trae una revelación. Es como en las caricaturas, en los muñequitos de televisión infantiles, cuando se le prende un bombillito, ¿no? De repente algo se enciende en tu cerebro, en tu alma, en tu corazón, donde ahora tú puedes decir, now I get it. O sea, ahora entiendo. Y hermanos, cuántas cosas buenas suceden cuando finalmente uno logra decir, ahora lo entiendo. El que tiene un tema de salud, el que tiene un tema marital, el que tiene un tema de lo que sea, cuando usted aterriza la revelación que usted necesita, su vida comienza a cambiar. Las cosas comienzan a cambiar en su vida. Cuán grave, mis amados, es que conociendo, no hayamos producido ese entendimiento que nos va a llevar a una acción. Porque uno puede conocer algo and do nothing in regards to it. O sea, podemos conocer algo y no hacer nada al respecto de eso que conocemos y entendemos. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Por las razones que sea, con la salud, con la esposa, con los hijos, en el trabajo, en la relación, en la iglesia, con lo que sea de la vida, de tu día a día, simplemente no somos movidos a la acción, aunque haya un conocimiento teórico aquí en la mente. Necesitamos la revelación. Es casi como la batería de un vehículo que esté muerto. We need the spark. Necesitamos la chispa que prenda las baterías de nuestra mente y nuestros corazones, que nos encienda y nos movilicen a la acción. Necesitamos ese verdadero entendimiento que proviene de la sabiduría y el conocimiento de Dios, y no meramente del intelecto humano. Es muy fácil nosotros, de manera lineal, aquí con nuestra mente y con la sabiduría humana, que por eso decía Pablo en una, yo no he llegado a ustedes meramente con sabiduría humana. ¿Cuántos no necesitamos el entendimiento, no espiritual? Es como cuando Pablo decía, es que para el que no es espiritual, el que no tiene el entendimiento y la revelación, las cosas de Dios les parecen locuras. O sea,
makes no sense. O sea, no tiene ningún sentido alguno lo que él, lo que ella hacen, lo que creen, cómo viven su vida. Makes no sense porque no le ha caído el 20. Cuando a usted le llega esa revelación, hermanos, de lo que Dios quiere para tu vida, hermanos, de una vez tu vida comienza a girar unos grados sumamente significativos porque comienzan a redirigirse hacia los propósitos de Dios. El entendimiento es el resultado, mis amados, de una búsqueda espiritual y no necesariamente una búsqueda intelectual. Inclusive la palabra dice, ¿no?, que la letra mata, ¿no? O sea, es muy fácil uno apoyarse meramente en la lectura y ese conocimiento banal. ¿Cuánta gente, hermano, no conocemos? Yo he conocido mucha gente, dicho sea de paso, no de aquí obviamente, gente que saben Biblia, que conocen, tienen un buen marco de referencia de tapa a tapa de lo que dice, pero ¿cómo se ha traducido eso en su vida? De ninguna manera, porque no le ha caído el 20, porque no ha habido una revelación. Es netamente no una traducción técnica de lo que está leyendo, de lo que está escuchando, pero esa revelación no se ha dado en su vida y por ende su vida no ha sufrido ningún cambio deseado. ¿Cuántos aquí queremos que nos caiga el 20? ¿Cuántos de los que estamos aquí, que le caigan 100, dice la pastora? Wow, te van a dar 3 horas en ese teléfono. Necesitamos, yo me recuerdo un testimonio así corto, cuando llegué en el 85 a República Dominicana, no me recuerdo si no teníamos teléfono, mami, ¿no? Porque yo iba al hospital, a la clínica de arriba a hacer llamadas, ¿usted se recuerda? Parece que no teníamos teléfono todavía porque tomaba mucho tiempo instalarte una línea, lo que sea. Y yo me recuerdo que yo llamaba a los pastores Ben y Rafi Paz, que ustedes conocen, que nos mudamos a la vez. Y entonces lo llamaba y ya alguien me había enseñado un truco de teléfono. No me lo traje de Nueva York, se lo prometo. Fue en Dominicana, donde uno bajaba, ¿no?, el coso del teléfono y le metía la moneda y mientras iba cayendo uno como que lo soltaba. Hay una manera de truquear el paso de la moneda para que se activara la línea, pero me devolviera la moneda. Entonces, esa moneda yo la besaba y me la metí en el bolsillo porque era mi moneda para llamar a los muchachos, ¿no? Entonces, no hay manera, hermanos, de usted truquear la revelación de Dios. Or you get it, or you don't get it. O sea, o lo entiendes o no lo entiendes. Pero déjenme decirles, cuando usted logre entenderlo, va a ser evidente a sus vidas y para los que le rodean de que algo se ha activado en esa vida. Algo, y lo hemos conocido. A veces uno mismo se sorprende, ¿no? Es como cuando uno tiene un tiempo sin bañarse, yo no sé de eso, por testimonio, no oigo, que oigo que la gente dice, wow, yo mismo no me soporto, ¿no? Y la revelación a veces es tan marcada que hasta usted mismo, no sé, porque dicen por ahí que el bajo a boca uno es el último en enterarse, ¿no? Pero déjeme decirte que a veces uno puede tener una revelación de Dios, un entendimiento proveniente de Dios, que no solamente los demás se percatan que se está dando en tu vida, tú mismo te das cuenta que lo que tú has venido a entender, lo que se te ha sido revelado, está incidiendo en tu modo de pensar, en tu modo de hablar, en tu modo de actuar. Y necesitamos cada vez más una revelación de parte de Dios. Y déjenme decirles otra cosa, la revelación no es general para todos. Un día tú tienes una revelación con respecto a un X tema. And act upon it, o sea, actúa en base a esa revelación y ese entendimiento. Y otro día tienes una revelación y un entendimiento de otro tema. ¿Cuántos están conmigo? ¿No les pasa como le pasa al pastor, que a veces uno ha leído un pasaje determinado 1000 veces, pero es un día después de muchos años echando dientes en eso que uno dice, oh wow, o sea, esto yo lo he leído 1000 veces,
pero es como en tercera dimensión, como que se salió de las páginas, ahora cobró un sentido distinto que nunca lo había visto ni leído con esos anteojos. Necesitamos, hermanos, siempre estar expuestos a esos momentos de revelación. Ahora, si usted no pasa tiempo en la presencia del Señor, la revelación en su vida va a ser short-lived y de pocas ocurrencias. O sea, si usted no se zambulle en la palabra de Dios, si usted no indaga, si usted no lee, usted nunca se va a enterar de los propósitos de Dios, ni va a tener ese entendimiento fino de parte de Dios que va a enriquecer su vida. De modo tal, mis amados, si pueden ir conmigo a Efesios capítulo 5, porque como ya decía, cuando estamos en Cristo, mis amados, nosotros recibimos una luz, entiéndase, una revelación especial que le va a dar un giro a nuestras vidas. Es la revelación y el entendimiento lo que va a producir un antes y un después. Digan conmigo, antes y después. Es solo la revelación, porque si no, 1000 veces tú puedes leer, te pueden predicar, te pueden decir cosas, miren, y así mismo te vuela la cabeza. O sea, nada que ver contigo, porque no está llegando donde tiene que llegar. No ha caído el 20. O sea, necesitas, saber que es el conocimiento de Jesús, pasando tiempo con Jesús, no invirtiendo tiempo en su palabra, pidiéndole al Espíritu Santo, Espíritu Santo. Eso es una práctica que se la comparto. Cada vez que yo leo algo, sea de la palabra de Dios o un libro que me está auxiliando con algún tema en específico, digo, Señor, trae revelación a mi vida, a mi corazón. O sea, que mi lectura no sea solamente no en un embotellamiento. No sé si han visto el meme de unos chinitos como estudiando y ellos hacen así con el libro de texto delante de ellos, como que se lo están untando en la cabeza. La revelación no viene por una mera lectura ni por usted untarse así simbólicamente lo que usted está leyendo. Viene a través, hermanos, de un hambre en su alma, un deseo en su corazón, no, de conocer lo que es verdadero, lo que es justo, lo que agrada a Dios. Por eso dice, busquen primeramente el reino de Dios, su justicia. Necesitamos buscar las cosas que provienen de Dios. En Efesios capítulo 5, yo estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Déjenme leerlo todo en su contexto para que lo podamos apreciar a partir del verso 1. Efesios 5:1, Nueva Traducción Viviente, dice, por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son hijos queridos. Yo creo que nos queda claro que el Señor nos ha puesto un estándar, ¿sí o no? Que el Señor nos ha puesto una vara, ¿no? Que el Señor nos ha puesto unas expectativas que quiere que nosotros vivamos a la luz de eso y que lo bien representemos. Fíjense, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. ¿Cuántas veces, hermanos, no hay hijos? A veces hasta sentados en los mismos asientos, y sí, de Iglesia Victoria también, que mal representamos al Padre que nos llamó. O sea, que vivimos vidas desordenadas, no desalineadas, desafinadas totalmente, porque no nos ha caído el 20, porque no hemos tenido la revelación, el entendimiento, ¿no? O quizás, lo conocemos en teoría. Sí, yo sé, de una manera muy honesta y compungida, uno da el feedback, ¿no? La retroalimentación de que sí, yo entiendo que eso está mal, pero no te ha llegado la revelación de que, wow, pero es que si yo persisto en esto, yo me estoy saliendo fuera de la sombrilla del amparo de Dios. Me estoy saliendo, I'm going to be on my own. O sea, voy a correr eso corre por ti, como decimos nosotros, vamos a estar corriendo las facturas que nosotros vamos a ir produciendo por nuestra propia cuenta, por nuestra mala cabeza, por nuestra falta de revelación.
Imiten a Dios en todo lo que hagan porque ustedes son sus hijos queridos. Vivan una vida llena de amor siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Entonces lo vuelve práctico. Y ustedes saben que yo he dicho muchas veces que a mí me choca sobremanera cómo en el Nuevo Testamento muchas de las advertencias que se hacen para las iglesias y los creyentes tienen que ver con de carácter sexual, ¿no? Y aquí lo vemos una vez más. Dice que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza, ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes. Pero si a usted no le cae el 20, hermanos, que usted lo está leyendo y eso lo hemos leído 1,000,000 de veces. Sin embargo, we do nothing in respect to that. O sea, no respondemos de manera debida a lo que estamos leyendo, sino que nos llevamos esos semáforos en rojo y seguimos no participando de cuentos obscenos y conversaciones necias y chistes groseros y de inmoralidad sexual y de impureza y de avaricia, sin que tengamos la revelación, hermanos. Es que yo no puedo seguir alimentando y dando paso a ese tipo de conducta en mi vida. Dice, en cambio, ¿no?, que haya una actitud de agradecimiento a Dios. Pueden estar seguros de que ninguna persona inmoral, impura o avara heredará el reino de Cristo y de Dios, pues el avaro es un idólatra que adora las cosas de este mundo. No se dejen engañar por los que tratan de justificar esos pecados, porque el enojo de Dios caerá sobre todos los que lo desobedecen. ¿Cuántas veces, hermanos, no estamos en desobediencia, ¿no?, y desagradando al Padre que nos llamó, si somos hijos queridos? Pero ¿cuántos padres no vemos que a veces nuestros hijos han hecho o un one-off, ¿no?, una circunstancia que, wow, qué desaliento que haya pensado así, hablado así, actuado así? O hijos que cogen unos rieles de franca rebeldía y desobediencia, y el desaire que nos produce es inmenso. Y a veces nosotros podemos estar, hermanos, sentados calentando estos mismos asientos donde estamos y viviendo una vida de desobediencia ante Dios, porque no hemos tenido la revelación necesaria para una vez y por todas zafarnos de esos hábitos, de esas tendencias, de esas conductas que ofenden la santidad de nuestro Dios. No participen, dice el verso 7, en las cosas que hace esa gente, pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Y fíjense que aquí Pablo está diciendo, hablando de esa gente, pero se ve que si él está escribiendo estas notas, si usted lee entre líneas, es que algunos de ellos estaban ensuciando los pies. Es que algunos de ellos se estaban inmiscuyendo en las prácticas de esa gente que él habla, ¿no?, de esa tercera persona. Y le está diciendo, señores, o sea, recojan, amárrense, o sea, sean buenos representantes de su padre como buenos hijos queridos. No se dejen influenciar por el trend de lo que los demás está haciendo. Entonces dice, ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, vivan como gente de luz. ¿Saben lo que significa vivan como gente de luz? Gente que han recibido revelación. Gente que han recibido entendimiento. Y eso es, hermanos, o sea, y nos podemos sentar a discutirlo, ¿no? O sea, andar en luz es equivalente a haber tenido una revelación que me llevó de haber vivido en oscuridad, de espaldas a Dios, con una actitud rebelde, ¿no?, y una franca desobediencia, ahora procurar en todo lo que tiene que ver con mi vida, en agradar a aquel que me llamó.
Por lo tanto, vivan como gente de luz, pues esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. Use eso como tabla de medición, hermanos. Lo que tú piensas, lo que tú dices y lo que tú haces, como dice aquí, están produciendo cosas buenas, cosas rectas, cosas verdaderas, o lo que tú piensas, dices y haces es turbio, es gris, es tibio, por no decir que sea totalmente oscuro y frío y demás. Necesitamos, hermanos, esa revelación de que la luz, no, la revelación de parte de Dios es la que trae transformación a nuestras vidas. ¿Lo podemos decir juntos? La luz del Señor es la que trae transformación a nuestras vidas. Segunda de Corintios capítulo 3, versículos 14 al 16, lo estoy leyendo de la Reina Valera. Segunda de Corintios 3, 14 en adelante, dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, ¿no? Y esto trae alusión, ¿no? Quizás a la navaja que pierde su filo, ¿no? Se embotó, o sea, ya no corta el entendimiento de ellos, no es un filo, no, bueno. Otras traducciones dice, porque el entendimiento de ellos se entenebreció. Se entenebreció significa que volvió a la oscuridad. ¿Están conmigo, mis amados? Entonces, si de repente, porque es muy posible, a veces uno tiene una revelación, un entendimiento de cómo es que Dios espera que yo me maneje con esta situación. Sin embargo, nos desligamos de lo bueno, lo agradable y lo perfecto de Dios y comenzamos a caminar shady, ¿no? Comenzamos a caminar en sombras de nuevo, en caminos que no traen honra al Señor, y entonces damos paso a la oscuridad de nuevo. Entonces, ojo con eso, mis amados. Puede uno de repente tener revelación y entendimiento y dar paso a que la oscuridad como un eclipse, o sea, arrope tu corazón, arrope tu mente y arrope tu vida. Dice ahí que el entendimiento de ellos se embotó porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Hermano, es como si el Señor rodara la cortina. Shh, miren, esto es lo que yo espero de ustedes. Y uno diga, shh, o sea, no vi nada. O sea, sigo como siempre he vivido y sigo con mi manera vieja de pensar. Por eso, hermanos, hay una lucha continua de hacer morir ese viejo hombre, de hacer morir esa vieja mentalidad y adquirir la mente de Cristo y desvestirnos del viejo hombre y vestirnos, ¿no?, al nuevo hombre en Cristo. Si nosotros no tomamos cuidado de eso, y eso viene como en la presencia del Señor, eso viene a los pies de Cristo, eso viene sentándonos a leer y a consumir su palabra. Eso es lo que nos va a mantener, hermanos, bien vestidos para toda ocasión. Dice que ellos, no, o sea, después de haber tenido revelación, entendimiento, han vuelto a pensar con su mentalidad tradicional, no, su mentalidad religiosa, como lo estaban antes de que Cristo se asomara a sus vidas. Y aún, dice el versículo 15, hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Hermanos, cuando nosotros nos convertimos al Señor, ¿cuántos nos hemos convertido al Señor? Levanten su mano. Si tú te has convertido al Señor, el Señor ha rodado la cortina y comienza a traer una revelación, pero tú tienes que acercarte confiadamente a su trono de gracia. Antes esa cortina que tapaba, digamos, en el templo, recuérdense que cuando Cristo estuvo en la cruz y murió, dice que de arriba abajo se rasgó el velo del templo que tapaba, ¿no?, ese lugar ultra santo donde moraba la presencia de Dios y demás. O sea,
ahora nosotros, dice Hebreos, tenemos libre acceso, podemos acercarnos confiadamente a su trono de gracia, ¿no? Y si tú no te sigues acercando, ¿no? Es como yo he dicho algunas veces, sobre todo en nuestros países de origen, porque aquí es más difícil, ¿no? O sea, pero en nuestros países de origen casi siempre todos conocemos a alguien que tiene acceso al presidente, ¿sí o no? Conocemos a alguien que conoce a alguien. Yo no conozco a nadie que conozca a nadie que conozca a nadie que conozca a nadie que me lleve a Donald Trump. Pero en Dominicana yo les puedo decir, yo tengo muchísimas personas que me le harían llegar un papelito al presidente si yo quisiera. Hermanos, necesitamos saber que para acercarnos a Dios hay tantos protocolos que ya no son válidos para nosotros. Es como el familiar que puede con mucho clearance, ¿no? con muchos permisos ya concedidos, o sea, acercarse confiadamente, ¿no? A la persona de poder, de influencia, de autoridad, porque hay un elemento, ¿no? de identificación. Tú no tienes que dar las 1001 vueltas para acercarte al Señor. Acércate al Señor confiadamente. Él está ahí para ti. ¿Cuántos dicen amén? Proverbios 3, búsquenlo en su Biblia porque esto no está en pantalla. Proverbios 3 dice, versículos 5 y 6, confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Yo no sé tú, eso es lo que yo quiero para mi vida. No apoyarme en mi propio entendimiento, porque hay un entendimiento que uno maneja a nivel de cultura, a nivel de época, ¿no? Ese entendimiento, hermanos, no nos vale de mucho si no está, ¿no?, montado sobre los principios, los valores y lo que ha dicho Dios para mi vida. Si yo desconozco, hermanos, la voluntad, por eso dice, busca su voluntad, diga conmigo, busca su voluntad en todo lo que tú hagas. Porque a veces, hermanos, buscamos la voluntad de Dios para determinadas cosas. Pero hay cosas que le decimos, Señor, aguántate ahí, si te necesito, no te preocupes que yo te llamo. O sea, I got this. O sea, yo voy a resolver y tú vas a resolver con tu entendimiento humano. Aquí un dinerito por debajo, qué sé yo qué, fulano de tal, menciona por allí. O sea, todo lo marrullo que nosotros conocemos, que como ya sabemos, no solamente se dan en nuestros países de origen. Aún en este país, yo siempre lo he sabido, siempre se han dado muchísimos marrullos. O sea, porque el hombre es caído por naturaleza. O sea, y los demócratas y los republicanos y los independientes, todo el mundo han hecho, hacen y harán muchísimas marrullas. No sé si marrulla es una palabra, pero búsquenla después en el diccionario de lengua dominicana. O sea, ¿están conmigo, amados? Entonces, necesitamos, hermanos, acercarnos para que todo lo que nosotros hagamos cuente no con el entendimiento tuyo, sino con la revelación de Dios. Es como dice el Señor, porque sus pensamientos no son mis pensamientos. Y Él dice, mis pensamientos son más altos que sus pensamientos. O sea, lo que tú razonas, lo que tú entiendes, ¿no? O sea, cae corto, es limitado realmente en comparación a la perspectiva, el overview que tiene Dios desde donde Él se sienta sobre tu vida. Entonces, de modo tal, tu opinión siempre palidece, hermano, en comparación a lo que el Señor dice a nuestras vidas. Proverbios 18:2, vayan conmigo allí, Proverbios 18:2. Lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Proverbios 18:2 dice, a los necios no les interesa tener entendimiento. Solo quieren expresar sus propias opiniones. ¿Qué les parece? ¿No? A los necios, ¿cuántos necios hay aquí?
No les interesa tener entendimiento. Solo quieren expresar sus propias opiniones. Lo que tú pienses, hermanos, bien. Pero ¿qué vale más? ¿Lo que piensa Dios o lo que pienso yo? ¿Qué vale más? ¿Lo que piensa mi esposa o lo que piensa Dios? ¿Qué vale más? ¿Lo que piensan mis hijos o lo que piensa Dios? ¿Qué vale más? ¿Lo que piensa el pastor, lo que piensa el jefe mío o lo que dice Dios? Hermanos, no seamos necios. O sea, no queramos solamente vivir en base a mi parecer. Busquemos el parecer de nuestro Dios. Dios quiere traer entendimiento a tu vida. Y como les decía, ese entendimiento, hermanos, solamente se encuentra en la presencia de Dios, ¿no? Y en su palabra. Pienso, digamos, en el salmista, en el Salmo 73. Vayan conmigo al Salmo 73. Ya casi voy cerrando. Salmo 73. Donde el salmista en el Salmo 73, está frustrado. Él dice, es increíble. O sea, yo veo que el malvado hace y deshace y le va súper bien. Y yo que estoy tratando de vivir mi vida por el librito, haciendo las cosas correctamente, me está llevando el diablo. Así vamos en dominicano, ¿no? O sea, me está yendo de mal en peor. O sea, eso no es justo. Y dice que él se frustró tanto que quizás en buen dominicano hubiese dicho, si eso es así, vamos a dejar esto. O sea, por no decir vamos a dejar esto, vamos a dejar esto. O sea, soltemos este deseo de agradar a Dios, porque es que yo veo que el que no está tomando a Dios en cuenta, le va súper bien. Hermanos, pero el entendimiento humano que tú tengas se corrige cuando tú entras en la presencia de Dios y adquieres la perspectiva de Dios. Entonces hay revelación, hermanos. Fíjense lo que dice Salmo 73 a partir del verso 12. Dice el salmista, miren a esos perversos. Disfrutan de una vida fácil mientras sus riquezas se multiplican. Conservé puro mi corazón en vano. Me mantuve en inocencia sin ninguna razón. En todo el día no consigo más que problemas. Cada mañana me trae dolor. ¿Cuántos se identifican con este varón? Qué bueno que hubo pocos amenes. Pero a veces nos sentimos así, hermanos. ¿No? A veces nos sentimos así. Wow, pero es que yo no salgo de una, es lo que está diciendo él. ¿No? En todo el día no consigo más que problemas. Lo mío es un problema tras un problema. Cuando creo que he resuelto un problema, me surge otro. ¿Cuántos saben de lo que estamos hablando? Que hay días, hermanos. Su pastor lo ha tenido también. O sea, que puede levantar su mano con facilidad. No oculten. Hay días, hermanos, donde uno dice, Dios mío, where is this going? O sea, ¿dónde va esto? Que todo me está saliendo como cruzado. Cada mañana, dice el salmista, me trae dolor. Hay gente que se quiere dormir y como no despertar, porque al despertar sabe que los problemas van a estar ahí sobre la cama esperándolo, ¿no? Para torturarlo durante el día. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Dice el salmista en el verso 15, si yo realmente hubiera hablado a otros de esta manera, habría sido un traidor a tu pueblo. Muy importante esto. ¿Qué está diciendo el salmista? Esto yo lo estoy expresando, Señor. Estoy siendo franco y abierto contigo, transparente de mis frustraciones. ¿Cuántos saben que a Dios no se intimida con que le compartamos nuestras frustraciones? Ahora, hay frustraciones que si se las compartimos a otros le podemos hacer un daño. Aquel que no es cristiano, porque va a decir, wow, pero es que fulano vive, ¿no?, con un grito al cielo y es de que cristiano. O sea, yo me voy a meter en eso porque ¿qué me ofrece esa vida a mí? ¿Están conmigo, amados? Entonces dice él, si yo me hubiese puesto a hablar a otros de esta manera, yo habría sido un traidor a tu pueblo. Traté de entender por qué los malvados prosperan. ¿Cómo trató él de entender? Horizontalmente.
O sea, lo que sus ojos veían, lo que sus oídos escuchaban, ¿no? Las dinámicas sociales. Estaba tratando de entender, ¿no? ¿Por qué los malos les iba tan bien? Y dice él mismo, pero qué tarea tan difícil, dice él, pero qué tarea tan difícil. Entonces llega el versículo 17. Entonces entré en tu santuario, oh Dios, y por fin entendí el destino de los perversos. ¿Cuántos están conmigo? Le cayó el 20, hermanos. Le cayó el 20. Es esos momentos de revelación donde uno puede decir, I now get it. Ahora entiendo. Porque buscando entendimiento horizontal, esto no es un baile de merengue, no como los combos. Buscando entendimiento horizontal, hermanos, nosotros nos mareamos y nos enredamos en la pata de los caballos. Pero cuando entramos en su santuario, entiéndase, en la presencia del Señor, hay un entendimiento, hermanos, una revelación. Nuestros lentes, no, nuestro parabrisas se limpia y tenemos mayor claridad del porqué de las cosas. Porque así es la revelación, hermanos. Proviene de Dios. Es como cuando Pablo le dice a los filipenses, no, y el Dios, no, de paz nos da, y Dios nos dará paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿no? Y súmela ahí, todo entendimiento humano, todo entendimiento, hermanos, porque tú puedes tener tu noción de paz, pero hay una paz que proviene de Dios, que no puede ser tan fácilmente explicado, no, aquí de modo horizontal y terrenal, porque es sobrenatural, hermanos. Es sobrenatural y esa paz no se compara a lo que uno define como paz, el paisaje bonito, unas montañas, una caballa, el río, el caudal corriendo, que una musiquita instrumental. No, hermanos, no es una paz que proviene de fuentes a la mano, es una paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y si usted no tiene la revelación, ¿no? Y yo sé que aquí hay personas, porque los conozco a muchos de ustedes, que tienen testimonios, que han pasado una situación sumamente difícil y han guardado la paz. Han podido, como digo yo, no, de la historia de Jesús cuando cruzaba, que él dijo, crucemos al otro lado, y se levantó la tormenta y los discípulos estaban temerosos de que iban a perecer, y él se despertó y le decían los discípulos, es que tú no tienes cuidado de que vamos a perecer y aquí tú estás roncando. O sea, si tú no eres capaz de dormir en medio de la tormenta, es posible que no te ha sido revelado lo que es la paz de Dios. Cuando tú eres capaz de pasar el problema más difícil y guardar una paz, pero no es una paz sin vergüenza, no es una paz de que, sí, mi esposo se está muriendo, mi hijo está enfermo, fulano se accidentó. No es una paz como que I care less, o sea, no. Pero es una paz donde tú sabes, o sea, que aunque tú estés en medio de un caos, el Señor no se mueve de su trono. El Señor está ahí y Él te llueve con una paz y una serenidad y una tranquilidad y una capacidad de pensar, no de manera ansiosa y precipitada, porque cuando uno no se deja llevar por lo que escucha, por lo que ve, hacemos y deshacemos. Cuando uno tiene paz, hermanos, la paz que proviene de Dios sobrepasa todo entendimiento. Clama a mí y te responderé. Y te daré a conocer grandes y ocultas cosas que tú no sabes. Acerquémonos al Señor, hermanos. Él va a traer revelación a nuestras vidas. Así como no sabes por dónde va el viento ni cómo se forma el niño en el vientre de la madre, tampoco entiendes la obra de Dios, creador de todas las cosas. Hay tantas cosas que no entendemos, pero sépase que Dios sabe perfectamente lo que está sucediendo en tu vida. Es como dice Salmo 119, la exposición de tus palabras nos da luz
y da entendimiento al sencillo. Hermanos, su palabra va a traer luz, revelación. Su palabra va a traer entendimiento, hermanos. Un pensamiento alineado con las expectativas de Dios. Y cierro con Romanos 11:33, que dice: qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Qué indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos. Hermanos, el conocimiento de Dios, el acercarte a Dios, es lo que va a permitir que te caiga el 20, que tú entiendas. Y hay algunos aquí que tienen situaciones ahora mismo que no saben cómo virar la lectura, o sea, no saben which side is up, o sea, están en un momento de turmoil, ¿no? de angustia. Decirte, Dios está ahí para ti. Tú no estás solo. Pero Él quiere traer revelación, porque cuando tengas revelación de lo que Él está haciendo en tu vida, su paz te va a arropar. Tu paz, su paz te va a sostener. Su paz va a ser el sello que adornará tu vida. ¿Cuántos lo creen, hermanos? ¿Cuántos necesitan que caiga el 20? Estemos de pie, amados, oremos.